La millonaria ofreció dinero para que un padre soltero fingiera ser su esposo por una semana, pero su respuesta la dejó sin palabras. 50,000 pesos por una semana. Solo tienes que fingir ser mi esposo en una junta familiar. Isabela Mendoza extendió el cheque hacia Diego Herrera, quien acababa de terminar de presentar sus diseños arquitectónicos en la elegante sala de juntas del Hotel Mendoza Polanco. El vapor de las tazas de café aún flotaba en el aire, mientras los últimos rayos del sol se filtraban por las ventanas del piso 40. Diego miró el cheque sin tomarlo. Luego alzó la vista hacia Isabela. Sus ojos verdes se endurecieron. «¿Disculpe?» «Es simple», continuó Isabela, ajustando su blazer beige mientras se acercaba un paso más. «Necesito un esposo para el viernes. Mi familia, digamos que cuestiona mi capacidad para dirigir la empresa porque estoy soltera. Tú necesitas dinero, es obvio por el estado de tu portafolio. Es una transacción limpia». La puerta de la sala se abrió de golpe y una niña de 9 años irrumpió corriendo, con su mochila rebotando en la espalda. «Papá, ¿ya terminaste?» «Terminé mi tarea en el lobby y la señora de recepción me dio galletas y...» Sofía se detuvo al ver a Isabela, quien observaba la escena con curiosidad. La niña tenía el mismo cabello castaño claro de su padre y esos ojos expresivos que parecían ver más de lo que debían. «Sofía, amor, saluda a la señorita Mendoza», dijo Diego, su voz notablemente más tensa. «Ella es la dueña del hotel». «¡Qué padre!», exclamó Sofía extendiendo su mano pequeña. «Me encanta este lugar. Las lámparas del lobby parecen estrellas y papá dice que él va a diseñar algo aún más bonito». Isabela estrechó la mano de la niña, sintiendo una extraña punzada en el pecho ante la sinceridad en sus ojos. «Tu papá es muy talentoso, Sofía. Lo sé. Es el mejor arquitecto del mundo», respondió Sofía con total convicción. «¿Verdad que vas a aprobar sus diseños? Papá ha trabajado muy duro y...» «Sofía», la interrumpió Diego suavemente, «ve a esperarme al lobby. Necesito terminar de hablar con la señorita Mendoza». «Está bien, papá. Fue un placer conocerla, señorita», dijo Sofía, haciendo una pequeña reverencia que arrancó una sonrisa involuntaria de Isabela. Cuando la puerta se cerró, el silencio se extendió entre ellos. Diego recogió sus planos y los guardó en su portafolio gastado. «Entonces, ¿qué dices?», preguntó Isabela manteniendo el cheque extendido. 50,000 pesos por una semana de actuación. Solo necesitas usar un traje elegante y sonreír en las fotos». Diego se detuvo y la miró fijamente. Isabela sintió algo incómodo bajo esa mirada, como si él pudiera ver a través de su fachada perfectamente construida. «¿Sabe qué, señorita Mendoza? Su propuesta me dice todo lo que necesito saber sobre usted». Isabela parpadeó, desconcertada. «¿Perdón?» «Mi hija no está en venta», dijo Diego, cerrando su portafolio con un clic seco. «Y yo tampoco. No somos accesorios que pueda comprar para su vida perfecta. No es sobre ella, es sobre...» «Claro que es sobre ella». Diego se acercó, su voz manteniéndose baja pero firme. «¿Crees que no se daría cuenta? ¿Que no haría preguntas sobre por qué de repente tiene una madrastra que desaparece después de una semana?» Isabela sintió que el piso se movía bajo sus pies. Nadie le había hablado así en años. Nadie había rechazado su dinero. «Es solo una semana. Podríamos decir que terminamos», completó Diego. «Sí, eso funcionaría perfecto. Otra mujer que abandona su vida. Justo lo que una niña de 9 años necesita experimentar otra vez». Las palabras de Diego la golpearon como una bofetada. Isabela dejó caer la mano que sostenía el cheque. «Yo no pensé en eso». «Exacto. No pensó». Diego se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Que su proyecto hotelero es brillante. Realmente podría crear espacios que abrazan a las familias, como dice su eslogan, pero usted no tiene idea de lo que eso significa». Isabela se quedó inmóvil mientras Diego abría la puerta. «Diego, espera». Él se volteó y por un momento, Isabela vio algo más que enojo en sus ojos. Vio decepción. «Mi esposa murió hace 4 años, señorita Mendoza. Desde entonces, cada decisión que tomo es pensando en qué le enseña a mi hija sobre el valor de las personas. Su propuesta le enseñaría que todo tiene un precio,
Eso no es algo que quiero en su vida. La puerta se cerró con un clic suave, dejando a Isabela sola en la sala de juntas. El cheque temblaba en su mano mientras el silencio la envolvía. Por primera vez en su vida, Isabela Mendoza se quedó sin palabras. 3 pisos abajo, Diego encontró a Sofía dibujando en una libreta en el elegante lobby. «Papá, ¿estás bien? Te ves triste». Diego se sentó junto a ella y la abrazó. «Estoy bien, princesa. ¿Qué estás dibujando?» «Una casa», respondió Sofía, mostrándole el dibujo, «con un jardín grande y una cocina donde podamos cocinar juntos. Y mira, aquí hay un cuarto extra». «¿Para qué es el cuarto extra?» Sofía lo miró con esos ojos que siempre veían directo al corazón de las cosas. «Para cuando encontremos a alguien que nos quiera quedarse para siempre, no solo por una semana». Diego sintió un nudo en la garganta. A veces, su hija era demasiado sabia para su edad. «Vamos a casa, amor. Tenemos quesadillas que hacer». Mientras se alejaban del hotel, ninguno de los dos notó a Isabela observándolos desde la ventana del piso 40, con el cheque arrugado en su puño y una sensación extraña de vacío en el pecho. Isabela no había podido dormir en 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía la decepción en la mirada de Diego y escuchaba las palabras de Sofía. «Para cuando encontremos a alguien que nos quiera quedarse para siempre». Era viernes por la mañana y su asistente, Carmen, revisaba por tercera vez la lista de actores profesionales. «¿Qué tal este? 35 años, experiencia en teatro, se ve confiable». «No». Isabela apartó el portafolio sin mirarlo. «Busca el expediente del arquitecto Herrera, el del proyecto del lobby». Carmen frunció el ceño. «¿Diego Herrera?» Pero Isabela rechazó el contrato del hotel después de la reunión. Su asistente llamó ayer para declinar formalmente. Isabela sintió una punzada de algo que no quería identificar como arrepentimiento. ¿Sabes por qué? No dio razones específicas, solo dijo que había incompatibilidad de valores. Las palabras resonaron en la mente de Isabela como un eco molesto. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al parque. Las familias de siempre estaban ahí. Padres empujando columpios, madres preparando meriendas, niños corriendo entre los árboles. «Carmen, ¿alguna vez has querido algo que no puedes comprar?» Su asistente la miró sorprendida. En 10 años trabajando juntas, Isabela nunca había hecho una pregunta tan personal. Sí, supongo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste?» Carmen se acomodó los lentes, claramente incómoda. «Bueno, tuve que ganármelo, demostrar que lo merecía». Isabela asintió lentamente. Una idea comenzaba a formarse en su mente, algo completamente fuera de su zona de confort. «Consígueme la dirección de Diego Herrera». 2 horas después, Isabela estacionó su BMW frente a un edificio de 3 pisos en la Roma Norte. La construcción tenía esa belleza desgastada de los barrios que habían visto mejores tiempos, pero conservaban su alma. Muy diferente a las torres de cristal de Polanco. El estudio de Diego estaba en la planta baja. A través del ventanal, Isabela pudo ver planos desplegados sobre mesas de trabajo, maquetas de edificios y plantas verdes que daban vida al espacio. Diego estaba inclinado sobre un diseño, completamente concentrado. Isabela respiró profundo y tocó la puerta. Diego alzó la vista, y su expresión se endureció inmediatamente al verla. «Señorita Mendoza, no esperaba... No vine a repetir mi propuesta», lo interrumpió Isabela, entrando sin esperar invitación. «Vine porque quiero entender por qué alguien rechazaría una oportunidad así». Diego cerró el plano en el que trabajaba y se cruzó de brazos. «Ya se lo expliqué. Mi hija no es parte de ningún trato. Pero necesitas el dinero». Isabela observó las facturas apiladas en una esquina del escritorio. «Es obvio. Hay cosas más importantes que el dinero». «¿Cómo qué?» La pregunta salió con más desesperación de la que Isabela había pretendido. Diego la estudió por un momento, como si estuviera viendo algo nuevo en ella. «Siéntese», dijo finalmente, señalando una silla frente a su escritorio. «Le voy a contar una historia». Isabela se sentó sintiéndose extrañamente nerviosa. «María y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba psicología infantil, yo arquitectura. Nos casamos jóvenes, tal vez demasiado jóvenes, pero estábamos seguros de lo nuestro.
Diego se recargó contra su mesa. Cuando Sofía nació, María dejó su trabajo para cuidarla. Yo trabajaba en una firma grande, ganaba bien, pero siempre soñé con tener mi propio estudio. Isabela escuchaba en silencio, sorprendida por la facilidad con que Diego compartía algo tan personal. El accidente fue hace 4 años. Un conductor ebrio se pasó el alto. María murió instantáneamente. La voz de Diego se quebró ligeramente. Sofía tenía 5 años. Durante meses me preguntaba dónde había ido mamá. ¿Por qué no regresaba? Lo siento, murmuró Isabela, y por primera vez en años realmente lo sentía. Dejé la firma y abrí este estudio. Quería estar más tiempo con Sofía, ser el padre que ella necesitaba, pero también quería crear espacios que realmente importaran, edificios que ayudaran a las familias a sanar, a crecer juntas. Diego se sentó frente a Isabela, sus ojos verdes llenos de una intensidad que la desarmaba. Su propuesta, señorita Mendoza, le habría enseñado a mi hija que las relaciones son temporales, que se pueden comprar y descartar. Después de perder a su madre, eso sería devastador para ella. Isabela sintió algo moviéndose en su pecho, una grieta en la armadura que había construido durante años. ¿Y si no fuera sobre fingir? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si fuera sobre intentar algo real? Diego la miró fijamente. ¿Qué está diciendo? No lo sé, admitió Isabela sorprendiéndose a sí misma. Solo sé que no he podido dejar de pensar en lo que dijiste, sobre no saber lo que significa abrazar a las familias. En ese momento, la puerta se abrió y Sofía entró corriendo, con el uniforme escolar y una sonrisa radiante. «Papá, ¿adivina qué? La maestra nos pidió hacer un proyecto sobre profesiones y yo quiero hacer el mío sobre arquitectos y...» Se detuvo al ver a Isabela. «Oh, hola, ¿la señora del Hotel Bonito?» «Hola, Sofía». Isabela sonrió genuinamente por primera vez en días. «¿Cómo estuvo la escuela?» «Súper bien. ¿Verdad que va a contratar a papá para el hotel? Sus diseños son los mejores del mundo mundial». Isabela miró a Diego, luego a Sofía. Algo se acomodó en su interior, como una pieza de rompecabezas encontrando su lugar. «¿Sabes qué, Sofía? Creo que tienes razón, los diseños de tu papá son extraordinarios». Los ojos de Diego se ensancharon sorprendido. «Pero hay una condición», continuó Isabela. «Me gustaría entender mejor cómo crear esos espacios que abrazan a las familias. ¿Crees que podrían enseñarme?» Sofía aplaudió emocionada. «Claro, ¿verdad, papá? Podemos enseñarle todo. Cómo hacer trenzas y cocinar quesadillas sin que se quemen y...» «Sofía, tranquila». Diego la calmó, pero sus ojos no se apartaban de Isabela. «¿Está hablando en serio?» «Completamente». Isabela se levantó. «Tengo una propuesta diferente. Déjame aprender de ustedes, de cómo funciona una familia real. A cambio, financio tu proyecto del hotel y cualquier otro que quieras desarrollar». «¿Pero por qué?», preguntó Diego, genuinamente confundido. Isabela miró por la ventana del estudio hacia la calle, donde los niños jugaban fútbol entre los coches estacionados y las madres platicaban en las banquetas. «Porque tengo 32 años y nunca he cocinado para alguien más. Porque vivo en un penthouse de 200 metros cuadrados y me siento más sola que nunca. Y porque cuando vi a Sofía abrazarte el otro día, me di cuenta de que no recuerdo la última vez que alguien me abrazó así». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el ruido de la calle y la respiración de Sofía, que los observaba con curiosidad. Fue Diego quien habló primero. «¿Cuánto tiempo?» «El que necesite», respondió Isabela, «sin fechas límite, sin contratos. Solo déjame intentar entender qué se siente ser parte de algo real». Sofía se acercó a Isabela y le tomó la mano. «¿Te vas a quedar a cenar? Papá hace las mejores quesadillas, aunque a veces se le queman poquito». Isabela miró la mano pequeña en la suya, luego los ojos esperanzados de Sofía, y finalmente la expresión cautelosa pero curiosa de Diego. «Me encantaría quedarme a cenar». Y por primera vez en años, Isabela Mendoza sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. 3 semanas después, Isabela había establecido una rutina que jamás imaginó posible.
Cada mañana despertaba en el pequeño apartamento que había rentado a 2 cuadras de Diego y Sofía, en lugar de su penthouse en Polanco. El cambio había sido tan radical que Carmen tuvo que reprogramar todas sus juntas para las tardes. «Y Isabela, el tinte para el cabello va primero, luego el champú», explicó Sofía con paciencia infinita, sentada en el borde de la tina mientras Isabela luchaba con los productos. «No al revés. ¿Estás segura? En el salón siempre...» «En el salón no te enseñan a hacerlo tú misma», interrumpió Sofía sonriendo. «Además, mis trenzas van a quedar más bonitas si lo haces bien». Isabela siguió las instrucciones de la niña, maravillándose de cómo una pequeña de 9 años podía ser tan sabia. Durante las últimas semanas, Sofía había sido su maestra en todo, desde separar la ropa para lavar hasta entender por qué era importante llegar temprano a las juntas escolares. «Listo», anunció Isabela enjuagando el cabello de Sofía. «¿Ahora qué sigue?» «Ahora te toca a ti enseñarme algo», dijo Sofía, envolviendo su cabeza en una toalla. «Me muestras cómo manejas esas juntas súper importantes». Isabela rió. Durante estas semanas había descubierto que reír era más fácil de lo que recordaba. «No creo que te interesen las estrategias corporativas, pequeña». «Claro que sí. Papá dice que eres la mujer más inteligente que conoce en los negocios. Quiero aprender para cuando sea grande y tenga mi propia empresa». Isabela sintió esa punzada cálida que se había vuelto familiar. Era extraño cómo los cumplidos de Diego, filtrados a través de Sofía, significaban más que cualquier reconocimiento profesional que hubiera recibido. En la cocina, Diego preparaba el desayuno mientras revisaba planos en su tablet. Isabela se había acostumbrado a estas mañanas domésticas, al sonido de la cafetera y al aroma de pan tostado. «Buenos días», saludó besando la mejilla de Diego. El gesto se había vuelto natural, parte de la rutina que estaban construyendo. «Buenos días, preciosa», respondió Diego, y el apodo la hizo sonreír como siempre. «¿Cómo durmió la princesa?» «Perfectamente. Aunque creo que me está convirtiendo en su proyecto personal de desarrollo humano». Diego rió pasándole una taza de café. «Sofía tiene esa habilidad. María siempre decía que nuestra hija había nacido para ayudar a la gente a encontrarse a sí misma». Isabela había notado que Diego hablaba de María con más frecuencia últimamente. Al principio le había molestado, pero ahora entendía que era su manera de incluir a su esposa fallecida en esta nueva dinámica familiar. «Papá, Isabela, vengan a ver», gritó Sofía desde la sala. Los encontró frente al televisor, donde pasaban un reportaje sobre el nuevo proyecto habitacional sustentable que Diego había comenzado con la inversión de Isabela. Este innovador complejo residencial en la Roma Norte representa un nuevo modelo de vivienda familiar en Ciudad de México, decía la reportera. El arquitecto Diego Herrera y su socia inversionista han creado espacios que priorizan la convivencia comunitaria sin sacrificar la privacidad. «Ya la vimos en la tele», exclamó Sofía aplaudiendo. «Papá es famoso». Isabela observó a Diego, quien veía el reportaje con una mezcla de orgullo y sorpresa. Su proyecto se había convertido en algo más grande de lo que cualquiera había imaginado. Las familias hacían fila para aplicar a los apartamentos, atraídas por los jardines comunitarios, las áreas de juego integradas y los espacios de coworking para padres que trabajaban desde casa. «No puedo creer que esto sea real», murmuró Diego. «Lo es porque tú lo soñaste», respondió Isabela tomando su mano. «Yo solo puse el dinero. La visión era tuya». Diego la miró con esa intensidad que le quitaba el aliento. «No era solo mía. Has estado involucrada en cada decisión, cada detalle. Esto es nuestro, Isabela». La palabra «nuestro» resonó en el aire entre ellos, cargada de un significado que iba más allá del proyecto arquitectónico. Esa tarde, mientras Sofía hacía tarea en su cuarto, Isabela y Diego trabajaban juntos en el estudio. Se habían acostumbrado a estas sesiones, donde ella aportaba su perspectiva de negocios y él transformaba ideas en espacios habitables. «¿Qué opinas de esto?» Diego le mostró un diseño para un centro comunitario. Sería para el siguiente proyecto. Isabela estudió los planos, admirando cómo Diego había pensado en cada detalle, desde las rampas para sillas de ruedas hasta las áreas de lactancia para madres jóvenes. «Es perfecto.
Pero necesitamos considerar el presupuesto para... El teléfono de Isabela sonó, interrumpiéndola. Era Carmen. Isabela, disculpa molestar, pero necesitas saber algo urgente. Tu tío Roberto está convocando una junta extraordinaria del Consejo Familiar para mañana. Dice que hay irregularidades en tus inversiones recientes. Isabela sintió que el estómago se le encogía. Roberto había estado investigando sus movimientos financieros. ¿Qué tipo de irregularidades? Menciona específicamente la inversión en el proyecto habitacional. Dice que no es rentable y que compromete los recursos familiares. Isabela cerró los ojos. Había usado fondos de la empresa para invertir en el proyecto de Diego. Algo técnicamente permitido, pero que podía interpretarse como imprudente. Programa la junta para pasado mañana. Necesito tiempo para preparar la presentación. Ya está programada para mañana a las 10, Isabela. Roberto insistió en que fuera urgente. Isabela colgó y se quedó mirando el teléfono, sintiéndose como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Qué pasa?, preguntó Diego, notando su expresión. Mi tío está cuestionando mi inversión en tu proyecto. Dice que es irresponsable financieramente. Diego frunció el ceño. ¿Es cierto? ¿Podrías meterte en problemas por ayudarme? No importa, respondió Isabela rápidamente. El proyecto es sólido, los números... Isabela. Diego se acercó a ella. Dime la verdad. ¿Podrías perder tu posición en la empresa por esto? Isabela no pudo sostener su mirada. La respuesta estaba en su silencio. ¿Por qué no me lo dijiste?, murmuró Diego. ¿Por qué arriesgaste todo por mí? Porque valía la pena. Isabela tocó su mejilla. Porque tú vales la pena. Ustedes valen la pena. Diego tomó su mano, pero algo había cambiado en su expresión. Isabela, yo nunca te pedí que... Papá, Isabela. La voz de Sofía llegó desde su cuarto. ¿Pueden venir? Necesito ayuda con la tarea. Isabela y Diego se miraron por un momento, ambos conscientes de que algo importante había quedado sin decir. Pero la voz de Sofía los llamaba, y la vida doméstica reclamaba su atención. Más tarde esa noche, cuando Isabela regresó a su apartamento, encontró un mensaje de voz en su teléfono. Era de su primo Eduardo, quien raramente la llamaba. Isabela, sé que tienes la junta mañana con Roberto. Solo quería decirte que muchos en la familia estamos preocupados, no por tus inversiones, sino por cómo has estado últimamente. Mamá dice que pareces diferente, más feliz. Roberto no entiende eso, pero nosotros sí. Solo ten cuidado mañana. Isabela se sentó en su cama, mirando por la ventana hacia el edificio donde Diego y Sofía dormían. En pocas horas, tendría que defender no solo una inversión, sino una manera completamente nueva de vivir. Por primera vez en semanas, se sintió realmente asustada. Isabela se despertó a las 5 de la mañana con un nudo en el estómago. La junta con el consejo familiar era en 5 horas, y por primera vez en su carrera, no se sentía preparada para una batalla corporativa. Se duchó rápidamente y se puso su traje más imponente, un sastre negro que había usado en las negociaciones más difíciles. Pero cuando se miró al espejo, la mujer que le devolvía la mirada parecía extraña. Las últimas semanas viviendo en la Roma Norte habían suavizado sus facciones. Había menos tensión en sus hombros. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. Te vemos en el desayuno. Sofía insiste en hacer hot cakes para darte suerte. Isabela sonrió a pesar de sus nervios. Había planeado desayunar sola para repasar sus notas, pero la idea de ver a Sofía la tranquilizó. Cuando llegó al apartamento de Diego, encontró la cocina llena del aroma a canela y el sonido de risas. Sofía estaba de pie en una silla, batiendo una mezcla mientras Diego supervisaba desde atrás. «Isabela», gritó Sofía al verla. «Mira, estoy haciendo hot cakes con forma de corazón para tu junta importante. Se ven perfectos, pequeña». Isabela la abrazó, inhalando el aroma dulce de su cabello. «Gracias». Diego se acercó y la besó suavemente en los labios, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «¿Cómo te sientes?» «Nerviosa», admitió Isabela. «Es extraño. Normalmente estas juntas no me afectan. Es porque ahora tienes algo que perder más importante que dinero», dijo Diego, sirviéndole café. «Tienes una familia que te importa».
La palabra familia resonó en el pecho de Isabela. Era cierto. En algún momento durante estas semanas, Diego y Sofía se habían convertido en su familia. La realización la llenó de calidez y terror a partes iguales. Desayunaron juntos, con Sofía contándoles sobre su proyecto escolar y Diego repasando los planos del centro comunitario. Era una mañana perfectamente ordinaria, exactamente el tipo de tranquilidad doméstica que Isabela nunca supo que necesitaba. «Tengo que irme», anunció Isabela mirando su reloj. «Espera». Sofía corrió a su cuarto y regresó con un pequeño origami. «Es una grulla de la suerte. La maestra nos enseñó a hacerlas. Dice que si deseas algo con todo tu corazón, se cumple». Isabela tomó la figura de papel sintiendo lágrimas inesperadas en sus ojos. «¿Qué debo desear? Que sigas siendo feliz como ahora», respondió Sofía abrazándola fuerte. «Porque desde que llegaste, papá sonríe más y yo también». Diego las observaba desde la cocina con una expresión que Isabela no pudo descifrar completamente. «Ve y demuéstrales quién manda», le dijo besándola en la frente. «Estaremos aquí cuando regreses». El edificio corporativo Mendoza se alzaba imponente en el corazón de Polanco, sus 40 pisos de cristal reflejando el cielo matutino. Isabela había crecido viendo este lugar como su reino, pero hoy se sentía como una extraña, visitando un pasado lejano. La sala de juntas del piso 38 estaba llena cuando llegó. Su tío Roberto presidía la mesa, flanqueado por otros miembros del consejo familiar. Las caras conocidas de primos y tíos la observaron con expresiones que iban desde la preocupación hasta la desaprobación abierta. «Isabela», saludó Roberto con frialdad, «gracias por acompañarnos». «Buenos días, tío», respondió Isabela tomando su lugar habitual al otro extremo de la mesa. «Entiendo que tienes preocupaciones sobre mis decisiones de inversión recientes». «No son preocupaciones, son hechos». Roberto abrió una carpeta. «Has invertido 12 millones de pesos en un proyecto habitacional sin consultar al consejo. El retorno de inversión proyectado es mínimo, comparado con nuestros estándares habituales. El proyecto ya tiene lista de espera de 2 años», replicó Isabela. «Los apartamentos se vendieron antes de que terminara la construcción». «Eso no es el punto», intervino su prima Alejandra. «El punto es que tomaste una decisión unilateral que no refleja los valores de esta empresa». Isabela sintió la rabia familiar subiendo por su garganta. ¿Los valores de la empresa? ¿Te refieres a maximizar ganancias sin importar el impacto social? Me refiero a la responsabilidad fiduciaria, dijo Roberto. Isabela, todos hemos notado cambios en tu comportamiento. Te has mudado a un barrio menos apropiado. Has estado involucrada románticamente con el arquitecto del proyecto. Esto genera conflictos de interés evidentes. El silencio se extendió por la sala. Isabela sintió todas las miradas sobre ella esperando una explicación. «Sí», dijo finalmente. «Estoy en una relación con Diego Herrera y sí, me mudé temporalmente a la Roma Norte. Relevancia profesional». «La relevancia», Roberto se inclinó hacia adelante, «es que tu juicio está comprometido. Has mezclado tu vida personal con decisiones corporativas multimillonarias». Isabela se levantó, sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas. «¿Saben qué es lo que realmente les molesta? No es la inversión. Los números son sólidos y ustedes lo saben. Lo que les molesta es que por primera vez en mi vida soy feliz. Y eso los aterra porque significa que no necesito su aprobación para tomar decisiones». «Isabela», empezó su primo Eduardo. «No», lo interrumpió. «Déjenme terminar. Durante 10 años he dirigido esta empresa con resultados excepcionales. He triplicado nuestros ingresos, expandido internacionalmente, modernizado nuestras operaciones. Pero nunca ha sido suficiente para ustedes porque soy mujer y estoy soltera». Roberto golpeó la mesa. «Esto no es sobre género, es sobre responsabilidad». «Es exactamente sobre género», gritó Isabela. «Si fuera hombre y hubiera hecho la misma inversión, estarían felicitándome por mi visión innovadora. Pero como soy mujer, debe ser porque mi juicio está comprometido por las emociones». Isabela caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo. Podía ver la Roma Norte a la distancia,
donde Diego y Sofía continuaban su día sin saber que su mundo estaba siendo destrozado en esta sala. ¿Saben qué aprendí viviendo en la Roma Norte? Continuó volteándose hacia el consejo. Aprendí que el éxito real no se mide solo en números, se mide en vidas que tocas, en comunidades que ayudas a crecer, en familias que encuentran hogares dignos. Muy noble, dijo Roberto secamente, pero no es así como funciona esta empresa. Isabela lo miró fijamente. Entonces tal vez sea hora de que funcione diferente. Las siguientes 2 horas fueron brutales. Revisaron cada aspecto de la inversión, cada decisión que Isabela había tomado en los últimos meses. Al final, Roberto presentó su ultimátum. El Consejo votará la próxima semana sobre tu continuidad como directora general. Te sugerimos que uses este tiempo para reconsiderar tus prioridades. Isabela salió del edificio sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Sus manos temblaban mientras esperaba el elevador, la grulla de papel de Sofía arrugada en su puño. Cuando llegó al apartamento de Diego, lo encontró en el estudio trabajando en nuevos diseños. Al verla, inmediatamente supo que las cosas habían salido mal. ¿Qué pasó? Isabela se dejó caer en una silla, finalmente permitiéndose procesar lo que había ocurrido. Votarán la próxima semana si me quedo como directora. Roberto está convencido de que mi compromiso emocional me hace incompetente para dirigir la empresa. Diego se acercó y se arrodilló frente a ella. Isabela, lo siento. Si no me hubieras conocido... No digas eso, lo interrumpió. No me arrepiento de nada, pero podrías perder todo por lo que has trabajado. Isabela tocó su rostro, memorizando cada línea, cada cicatriz pequeña. ¿Sabes qué es lo más extraño? Por primera vez en mi vida todo no se define solo por mi trabajo. Todo incluye esto, a ustedes. Diego la besó suavemente, y por un momento, Isabela se permitió olvidar las complicaciones del mundo exterior. ¿Dónde está Sofía?, preguntó. En casa de su amiga Camila. Se queda a dormir. Isabela asintió, agradecida de tener una noche para procesar todo sin tener que fingir que estaba bien frente a la niña. Esa noche, mientras Isabela y Diego cenaban en silencio, ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente. La presión del mundo real se había infiltrado en su burbuja doméstica, y las decisiones difíciles se aproximaban como una tormenta inevitable. Isabela durmió mal, despertándose varias veces con pesadillas donde Sofía le preguntaba por qué se había ido. Cuando finalmente se levantó al amanecer, encontró a Diego ya despierto, mirando por la ventana. ¿No pudiste dormir tampoco? Diego negó con la cabeza. Isabela, tenemos que hablar. Algo en su tono hizo que el estómago de Isabela se contrajera. ¿Qué pasa? Diego se volteó hacia ella, y Isabela vio una resolución dolorosa en sus ojos. No puedo seguir con esto. Las palabras la golpearon como un puño en el pecho. ¿Qué? Sofía ya se encariñó demasiado contigo. Y yo también. La voz de Diego se quebró. Pero no puedo ser tu experimento emocional, Isabela. Mi hija merece estabilidad, no alguien que está jugando a ser familia mientras decide si su carrera es más importante. No estoy jugando, protestó Isabela. Esto es real para mí. ¿Es real o es conveniente mientras decides qué hacer con tu vida? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Isabela quiso protestar, pero algo en la mirada de Diego la detuvo. Él había visto algo en ella que ella misma no había querido reconocer. Diego, por favor. Isabela, ayer saliste de esa junta y lo primero que hiciste fue venir aquí. Pero ¿qué va a pasar la próxima semana cuando tengas que decidir entre nosotros y tu empresa? Isabela no pudo responder porque en el fondo sabía que él tenía razón. Había estado viviendo en 2 mundos, tratando de tener todo sin enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones. Necesito que te vayas, dijo Diego suavemente, antes de que Sofía regrese y esto se vuelva más difícil para todos. Isabela sintió como si el piso se desplomara bajo sus pies. ¿Y nosotros? ¿Todo lo que construimos? Diego cerró los ojos como si las palabras le dolieran físicamente. No construimos nada, Isabela, solo jugamos a construir y ahora es hora de que ambos regresemos a la realidad. 3 semanas habían pasado desde que Isabela se mudó de regreso a su penthouse en Polanco.
3 semanas de noches sin dormir, de caminar por su apartamento de 200 metros cuadrados, sintiendo como si fuera una prisión de cristal y mármol. Sus días se habían vuelto mecánicos, reuniones ejecutivas, revisión de contratos, llamadas internacionales. Todo lo que antes le daba propósito ahora se sentía vacío. Carmen había notado el cambio, pero sabía mejor que preguntar. Era sábado por la mañana cuando Isabela se encontró manejando sin rumbo por la ciudad. Sus manos parecían tener voluntad propia, llevándola por Insurgentes hacia el sur, tomando la salida hacia la Roma Norte. Se detuvo frente a una valla publicitaria que no había estado ahí antes. Proyecto Herrera, viviendas familiares sustentables, próximamente Centro Comunitario Esperanza. El rendering mostraba un edificio hermoso, con jardines verticales y espacios abiertos que invitaban a la convivencia. Isabela bajó del coche, confundida. Diego había conseguido financiamiento para un segundo proyecto. ¿Cómo era posible? Caminó hacia el sitio de construcción. Los cimientos ya estaban puestos, y varios trabajadores se movían entre las estructuras de acero. En una caseta temporal, vio la figura familiar de Diego revisando planos con el ingeniero de obra. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Diego alzó la vista y la vio. Por un momento ninguno de los dos se movió. «Isabela», dijo finalmente su voz cuidadosamente neutral. «Hola, Diego», respondió ella sintiéndose repentinamente cohibida. «Vi el letrero. Es increíble que hayas conseguido financiamiento tan rápido». Diego intercambió una mirada con el ingeniero, quien entendió la señal y se alejó discretamente. «¿No sabes de dónde vino el dinero?», preguntó Diego. Isabela negó con la cabeza. «El financiamiento fue anónimo», explicó Diego. 50 millones de pesos, depositados a través de un fideicomiso. Pero reconocí las especificaciones arquitectónicas que se solicitaron. Son exactamente las ideas que desarrollamos juntos. Isabela sintió que las piernas le temblaban. «Diego, yo no...» «Usaste el dinero que originalmente me habías ofrecido», la interrumpió, «pero no como pago por una mentira. Lo invertiste en mi sueño real». Isabela cerró los ojos, las lágrimas amenazando con desbordarse. «¿Por qué?», preguntó Diego, su voz más suave ahora. «¿Por qué lo hiciste?». Isabela tomó aire profundamente antes de responder. «Porque creí en tu sueño. Y porque quería construir algo real contigo, no una mentira para mi familia, sino una vida verdadera». Diego se acercó a ella lentamente. «Isabela, tú y yo somos de mundos diferentes». «Entonces créame uno nuevo», lo interrumpió, las palabras saliendo en un torrente desesperado. «Uno donde Sofía tenga la madre que merece, donde tú tengas la compañera que necesitas y donde yo finalmente encuentre lo que he estado buscando sin saberlo. ¿Y tu empresa? ¿Tu familia?». Isabela sonrió con tristeza. «Perdí la votación. Roberto es ahora el director general. Oficialmente renuncié para perseguir otros intereses empresariales». Diego la miró sorprendido. «Isabela, lo siento. Sé cuánto significaba eso para ti. ¿Sabes qué?». Isabela se secó las lágrimas. «Al principio pensé que había perdido todo, pero después me di cuenta de algo. Perdí un trabajo, no perdí mi valor. Perdí el control de una empresa, no perdí mis habilidades. Y definitivamente no perdí mi capacidad de amar». «¿Qué vas a hacer ahora?». Isabela señaló hacia la construcción. «Bueno, tengo una inversión considerable en un proyecto arquitectónico muy prometedor. Pensé que tal vez su creador necesitaría una socia con experiencia en desarrollo inmobiliario». Diego la estudió por un largo momento. «Isabela, si hacemos esto tiene que ser para siempre. Nada de contratos temporales, nada de fechas límite. Solo nosotros tres construyendo algo real». «Para siempre suena perfecto», respondió Isabela. En ese momento, escucharon gritos de emoción acercándose. Sofía venía corriendo por la calle, habiendo visto el coche de Isabela desde la ventana de su apartamento. «¡Isabela! ¡Isabela!», gritaba la niña, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Sabía que regresarías. Papá estuvo muy triste». Sofía se lanzó a los brazos de Isabela, quien la levantó y la abrazó fuerte, inhalando el aroma familiar de su cabello. «Lo siento, pequeña.
Lo siento mucho por haberme ido. No importa, sollozó Sofía contra su cuello. Lo importante es que estás aquí ahora. ¿Verdad que ya no te vas a ir? Isabela miró a Diego por encima de la cabeza de Sofía. Él se acercó lentamente y envolvió a ambas en sus brazos. No me voy a ningún lado, prometió Isabela. Si ustedes me quieren, este es mi hogar ahora. ¿De verdad? ¿Para siempre?, preguntó Sofía separándose para mirar a Isabela a los ojos. Para siempre. Diego tomó la mano libre de Isabela. ¿Estás segura? No va a ser fácil, somos una familia pequeña, con un presupuesto más pequeño. Isabela lo besó suavemente, callándolo. Diego, he vivido en penthouse toda mi vida y nunca había estado en casa hasta que llegué a ustedes. El dinero no hace un hogar, el amor sí. Sofía aplaudió emocionada. Ahora somos una familia de verdad. ¿Podemos ir a casa a celebrar? Quiero enseñarle a Isabela los dibujos que hice para ella. Mientras caminaban hacia el apartamento, Isabela sintió algo que no había experimentado en años. Paz completa. Sus pasos se sincronizaron naturalmente con los de Diego, mientras Sofía brincaba entre ellos, contándoles sobre todo lo que había pasado en las 3 semanas de separación. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le dijo Diego a Isabela mientras Sofía corría adelante. ¿Qué? Que después de todo esto resultó que no necesitabas fingir ser parte de una familia. Solo necesitabas encontrar la familia correcta. Isabela sonrió, apretando su mano. Y tú no necesitabas una esposa falsa para una semana. Necesitabas una compañera real para toda la vida. «¡Papá, Isabela!», gritó Sofía desde la entrada del edificio. «Apúrense, tengo mucho que contarles». Diego e Isabela se miraron y corrieron detrás de ella, riendo como adolescentes. Por primera vez en sus vidas, los 3 habían encontrado exactamente dónde pertenecían, juntos, construyendo algo real que duraría para siempre. Esa noche, mientras Isabela ayudaba a Sofía con su tarea y Diego preparaba la cena, todo se sintió perfectamente normal y extraordinariamente mágico al mismo tiempo. Isabela se dio cuenta de que había pasado toda su vida buscando el éxito en lugares equivocados. El verdadero éxito no se medía en pisos de rascacielos o cuentas bancarias. Se medía en momentos como este: una niña riéndose mientras hacía divisiones, un hombre cantando desafinado en la cocina y el conocimiento absoluto de que, sin importar lo que pasara, nunca más estaría sola. La respuesta de Diego a su propuesta original había sido más profética de lo que cualquiera imaginó. Su hija no estaba en venta, y él tampoco. Pero su amor, ese sí estaba disponible, libre e incondicional, para alguien dispuesta a recibirlo sin condiciones. Y Isabela, finalmente, estaba lista para recibirlo. Un año después, Isabela se despertó en la cama, que ahora compartía con Diego, en el apartamento renovado de la Roma Norte. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas blancas que Sofía había insistido en escoger porque hacen que todo se vea más feliz. Era su día de boda. Se quedó acostada por unos minutos, escuchando los sonidos familiares de la mañana. Diego en la ducha, cantando una canción de José José completamente desafinado, y Sofía en la cocina intentando hacer café sin despertarla, aunque el ruido de las tazas chocando revelaba sus esfuerzos. Isabela sonrió. Su vida había cambiado tanto que a veces tenía que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. El proyecto arquitectónico había crecido más allá de sus expectativas más ambiciosas. Herrera Mendoza. Desarrollos Sustentables ahora tenía 5 proyectos en construcción por toda la Ciudad de México, cada uno diseñado con la filosofía de Diego: crear espacios que abrazaran a las familias. «¡Isabela!», gritó Sofía desde la cocina. «El café está listo». «Bueno, más o menos». «Papá dice que está muy cargado, pero yo creo que está perfecto». Isabela se puso su bata y salió al encuentro de su nueva familia. Diego estaba parado en la cocina con una toalla alrededor de la cintura, el cabello mojado goteando sobre sus hombros, mientras intentaba rescatar el desayuno que Sofía había preparado. «Buenos días, futura esposa», dijo Diego besándola suavemente. «¿Lista para el gran día?» «Más que lista», respondió Isabela, abrazando a Sofía. «¿Y tú, pequeña?»
¿Estás lista para ser oficialmente mi hija del corazón? ¡Súper lista!, exclamó Sofía. Ya tengo mi vestido, mis zapatos nuevos, y practiqué cómo tirar los pétalos sin que se me caigan todos de una vez. Isabela rió. Habían decidido hacer la boda en la azotea del primer edificio de viviendas sustentables, con vista a toda la ciudad. Era el lugar perfecto para celebrar no solo su amor, sino el sueño que habían construido juntos. El teléfono de Isabela sonó. Era su primo Eduardo. Isabela, solo quería decirte que toda la familia está emocionada por hoy. Incluso el tío Roberto está contento. Dice que nunca te había visto tan feliz. Gracias, Eduardo. Significará mucho para mí que estén ahí. No nos lo perderíamos. Ay, Isabela, mamá quiere que sepas que está muy orgullosa de ti, no solo por la empresa que estás construyendo, sino por la mujer en la que te has convertido. Isabela colgó con lágrimas en los ojos. La reconciliación con su familia había sido gradual, pero sincera. Cuando vieron que sus nuevos proyectos no solo eran rentables, sino que estaban transformando comunidades enteras, incluso Roberto tuvo que admitir que Isabela había tomado la decisión correcta. ¿Todo bien?, preguntó Diego, notando su expresión. Todo perfecto, respondió Isabela. Solo estaba pensando en lo extraño que es la vida. Hace un año pensé que había perdido todo, y resulta que estaba a punto de encontrar todo lo que realmente importaba. Sofía se acercó y tomó las manos de ambos. ¿Saben qué? Creo que mamá María estaría muy feliz hoy. Diego se agachó para quedar a la altura de su hija. ¿Por qué dices eso, princesa? Porque anoche le hablé como siempre hago antes de dormir, y sentí como si me dijera que está contenta de que Isabela sea parte de nuestra familia ahora, como si supiera que tú no ibas a estar triste para siempre. Isabela sintió un nudo en la garganta. Durante el último año, había aprendido a honrar la memoria de María sin sentirse amenazada por ella. Diego había sido muy cuidadoso de incluir a su primera esposa en las conversaciones familiares, y gradualmente Isabela entendió que el amor no era finito. El amor de Diego por María no disminuía el amor que sentía por ella. «Estoy segura de que tienes razón», dijo Isabela abrazando a Sofía, «y estoy segura de que ella está orgullosa de la niña increíble que eres». Pasaron la mañana en una rutina relajada. Diego se fue temprano para supervisar los últimos detalles de la decoración, mientras Isabela y Sofía se fueron al salón de belleza para arreglarse juntas. «Isabela», dijo Sofía mientras la estilista le hacía las trenzas, «¿puedo hacerte una pregunta importante?» «Claro, mi amor. Cuando seas oficialmente mi mamá, ¿eso significa que vas a regañarme cuando no haga mi tarea?» Isabela rió. «Definitivamente. ¿Y me vas a dar besos cuando me duela algo?» «Siempre. Si vas a estar ahí en todas mis graduaciones y cumpleaños y cuando me dé miedo en las noches». Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Para todas y cada una, te lo prometo». Sofía sonrió satisfecha. «Entonces, sí quiero que seas mi mamá oficialmente». Por la tarde, Isabela se puso su vestido de novia. Un diseño sencillo pero elegante en color marfil que había escogido pensando en que sería cómodo para bailar en la azotea. No era el vestido elaborado que había imaginado cuando era más joven, pero era perfecto para la mujer en la que se había convertido. Sofía estaba hermosa en su vestido azul cielo, con las trenzas adornadas con pequeñas flores blancas. Había insistido en ser la dama de honor y llevaba una canasta llena de pétalos de rosa que había ayudado a recoger del jardín comunitario del edificio. Cuando llegaron a la azotea, Isabela se quedó sin aliento. Diego había transformado el espacio en un jardín mágico. Luces cálidas colgaban entre las plantas, había mesas decoradas con flores silvestres y un arco de ramas naturales enmarcaba el lugar donde intercambiarían votos. Las familias de ambos estaban ahí. Los padres de Diego, que habían venido desde Guadalajara, la extensa familia Mendoza, vecinos de la Roma Norte que se habían convertido en amigos cercanos, y muchas de las familias que ahora vivían en sus desarrollos habitacionales. Pero Isabela solo tenía ojos para Diego. Estaba parado bajo el arco, con un traje azul marino que resaltaba sus ojos verdes, y la sonrisa más radiante que había visto jamás. «¿Lista?», preguntó Sofía tomando su mano. «Lista», respondió Isabela.
Caminaron juntas por el pasillo improvisado, Sofía tirando pétalos con concentración absoluta, mientras Isabela se dirigía hacia el hombre que había cambiado su vida para siempre. Cuando llegó al altar, Diego tomó sus manos y la miró como si fuera la primera vez que la veía. «Estás hermosa», murmuró. «Tú también», respondió Isabela tocando suavemente su mejilla. El padre Martínez, quien había bautizado a Sofía y era amigo de la familia desde años, comenzó la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Diego e Isabela habían decidido escribir los suyos propios. «Isabela», comenzó Diego sacando una hoja de papel doblada. «Hace un año me ofreciste dinero para fingir ser tu esposo por una semana. Hoy te ofrezco mi corazón para que seas mi esposa para toda la vida, sin contratos, sin fechas límite, solo con el amor más real que he sentido jamás». Su voz se quebró ligeramente. «Me enseñaste que es posible construir un nuevo tipo de familia, una que honra el pasado, pero abraza el futuro. Me enseñaste que amar otra vez no significa olvidar, sino multiplicar la capacidad del corazón». Isabela sintió lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Prometo construir contigo no solo edificios, sino sueños. Prometo ser el compañero que mereces y el padre que Sofía necesita. Prometo amarte en los días fáciles y en los difíciles, cuando ganemos proyectos y cuando los perdamos, cuando Sofía sea adolescente y nos vuelva locos a ambos». Las risas suaves se extendieron entre los invitados. «Y prometo recordarte cada día que tu valor no se mide en tu éxito profesional, sino en la bondad de tu corazón y en la luz que traes a nuestras vidas». Isabela respiró profundo antes de comenzar sus votos. «Diego, llegaste a mi vida cuando yo había olvidado cómo vivir. Me enseñaste que una familia no se define por contratos o conveniencias, sino por la decisión diaria de elegirse mutuamente». Su voz se fortaleció mientras continuaba. «Prometo elegirte cada día. En las mañanas cuando estés cantando desafinado en la ducha, en las noches cuando trabajemos hasta tarde en nuevos proyectos, en los momentos cuando Sofía nos necesite y en los momentos cuando solo nos necesitemos el uno al otro». Isabela miró hacia Sofía, quien las observaba con los ojos brillantes. «Sofía, prometo ser la madre que mereces, no tratando de reemplazar a tu mamá María, sino honrando su memoria mientras construimos nuevos recuerdos juntas. Prometo estar ahí para las tareas, las lágrimas, las risas y todos los momentos importantes y pequeños de tu vida». Isabela se volvió de nuevo hacia Diego. «Y prometo que seguiremos construyendo no solo espacios que abrazan a las familias, sino la familia más fuerte y amorosa que podamos imaginar». Cuando el padre Martínez los declaró marido y mujer, Diego besó a Isabela con tanta ternura que el tiempo pareció detenerse. Sofía se unió al abrazo y por un momento el mundo desapareció excepto por los tres. La celebración duró hasta muy entrada la noche. Bailaron bajo las estrellas, comieron el pastel que Sofía había ayudado a decorar y escucharon los discursos emotivos de familiares y amigos. El tío Roberto, para sorpresa de todos, se acercó a Isabela durante la recepción. «Isabela, quiero disculparme. Estaba equivocado sobre muchas cosas. Verte ahora, viendo lo que has construido, me doy cuenta de que el liderazgo real no se trata de seguir reglas viejas, sino de tener el valor de crear nuevas. Gracias, tío Roberto. Eso significa mucho para mí. La empresa que han construido tú y Diego está cambiando la forma en que las familias viven en esta ciudad. Estoy orgulloso de ti». Cuando la noche terminó y los últimos invitados se fueron, Isabela, Diego y Sofía se quedaron solos en la azotea. Sofía se había quedado dormida en una de las sillas, agotada por la emoción del día. «¿Fue todo lo que esperabas?», preguntó Diego, abrazando a Isabela mientras miraban las luces de la ciudad. «Fue mejor», respondió Isabela. «Sabes, cuando era pequeña soñaba con una boda grande en una catedral, con cientos de invitados y vestidos elaborados. Pero esto fue perfecto, real». Diego la besó suavemente. «¿Estás lista para los próximos 50 años?» Isabela rió. «Estoy lista para toda la vida que tengamos juntos. Los proyectos, las aventuras, ver a Sofía crecer, tal vez tener más hijos.
¿Más hijos? Diego alzó una ceja. Bueno, Sofía ya preguntó si puede tener un hermanito, y yo pensé, ¿por qué no? Tenemos espacio en el apartamento, amor de sobra, y Sofía sería una hermana mayor increíble. Diego la levantó y la giró, ambos riendo. Señora Herrera, creo que acabas de hacer el día perfecto aún más perfecto. Señor Herrera, creo que nuestro futuro será increíble. Levantaron cuidadosamente a Sofía, quien murmuró algo sobre mi nueva familia, mientras Diego la cargaba. Juntos bajaron del edificio que representaba no solo un proyecto arquitectónico, sino el fundamento de la vida que habían escogido construir. Mientras se alejaban hacia su casa, Isabela miró hacia atrás una vez más. La azotea todavía brillaba con las luces de su boda, un recordatorio luminoso de que los finales felices no son cuentos de hadas, sino elecciones diarias de amor, compromiso y construcción mutua. Por primera vez en su vida, Isabela Mendoza de Herrera sabía exactamente dónde pertenecía, en los brazos de su familia, construyendo un futuro que sería tan sólido y hermoso como los edificios que diseñaban juntos. Y para siempre comenzaba ahora, 5 años después. Isabela se despertó al sonido familiar de risas provenientes del jardín. Desde la ventana de su recámara podía ver a Diego agachado junto a Mateo, su hijo de 3 años, enseñándole a plantar semillas de girasol en el huerto familiar que habían construido en el patio trasero de su nueva casa en la Roma Norte. «Mira, papá, ya está creciendo», gritaba Mateo con la emoción característica de los niños pequeños, señalando una planta que claramente había sido sembrada semanas antes. «Así es, campeón», respondía Diego con paciencia infinita. «Pero recuerda, las plantas necesitan tiempo para crecer, como las familias». Isabela sonrió desde la ventana. Su hijo había heredado los ojos verdes de Diego y su curiosidad insaciable por el mundo, pero tenía el cabello oscuro de Isabela y su determinación implacable. Era una combinación perfecta de ambos. «¡Mamá!». Sofía apareció corriendo desde la casa vecina, ahora con 14 años y toda la energía de una adolescente. «Carmen ya terminó su proyecto para la Feria de Ciencias. ¿Puedes venir a ver?». Isabela se puso su bata y bajó al jardín. Carmen Herrera, de 6 años, era la hija que habían adoptado 2 años después de casarse. La habían conocido en uno de sus proyectos habitacionales, donde vivía con su abuela tras quedar huérfana. Cuando la abuela enfermó, Diego e Isabela no dudaron en abrir su hogar a otra niña que necesitaba una familia. «Buenos días, mi amor». Diego se levantó y la besó suavemente. «¿Dormiste bien?». «Perfectamente», respondió Isabela cargando a Mateo, quien inmediatamente comenzó a contarle sobre las semillas y las plantas y los gusanos que había encontrado. «¿Y el proyecto de Carmen?». «Es increíble», dijo Sofía con orgullo. «Diseñó un sistema de captación de agua de lluvia para el edificio de la escuela. Dice que lo aprendió viendo los planos de papá». Isabela encontró a Carmen en la mesa del jardín, rodeada de cartulinas, maquetas y dibujos técnicos que mostraban una comprensión sorprendente de arquitectura sustentable para una niña de 6 años. «¡Mamá Isabela!». Carmen corrió a abrazarla. «Mira lo que hice. Es como los proyectos de papá, pero para mi escuela». El corazón de Isabela se llenó de orgullo. Carmen había llegado a sus vidas como una niña tímida y traumatizada, pero el amor familiar la había transformado en una pequeña científica segura de sí misma. «Es extraordinario, princesa. ¿Quieres que te ayude a preparar la presentación?». «Sí, Sofía dice que tú eres la mejor para las presentaciones porque convences a todo el mundo». Isabela rió. Era cierto que sus habilidades empresariales habían encontrado nuevos propósitos en la vida familiar, desde negociar horarios de tareas hasta convencer a maestros de que sus hijos eran excepcionales. El teléfono de Diego sonó. Era su socio arquitecto desde su nuevo estudio. «Buenos días, Miguel». «¿En serio? ¿El proyecto de Guadalajara fue aprobado?». «Perfecto. Nos vemos el lunes para revisar los detalles». Diego colgó con una sonrisa enorme. «¿Qué proyecto de Guadalajara?», preguntó Isabela, aunque sospechaba la respuesta. «El complejo habitacional sustentable que diseñamos el mes pasado. 500 departamentos,
con espacios comunitarios, huertos urbanos y áreas de coworking integradas. Es nuestro proyecto más grande hasta ahora. Isabela lo abrazó, sintiendo la misma emoción que el primer día que vio los diseños de Diego. Herrera Mendoza, Desarrollo Sustentable, se había convertido en la empresa de vivienda familiar más respetada del país, con proyectos en 8 ciudades y una lista de espera de 2 años. «Papá va a ser súper famoso», gritó Mateo. «Tu papá ya es famoso», corrigió Sofía. «La semana pasada salió en la revista de arquitectura, ¿recuerdan?». Isabela recordaba perfectamente. La portada mostraba a Diego frente a uno de sus edificios con el titular «El arquitecto que está revolucionando la vivienda familiar en México». Pero lo que más le había gustado era el párrafo donde Diego hablaba de su inspiración. «Mi esposa me enseñó que los edificios más importantes son aquellos que ayudan a las familias a florecer. Cada proyecto que diseñamos tiene esa intención, crear espacios donde el amor pueda crecer». «Bueno, familia», anunció Isabela, «es hora del desayuno dominical tradicional». Los domingos en la casa Herrera Mendoza siempre comenzaban igual. Todos cocinaban juntos. Sofía se había convertido en una experta en hot cakes. Carmen manejaba la fruta con precisión científica. Mateo ayudaba revolviendo todo lo que encontraba, y Diego e Isabela coordinaban el caos amoroso que era su cocina los fines de semana. «¿Saben qué?», dijo Sofía mientras batía la mezcla. «En la escuela hay una niña nueva, se llama Andrea. Sus papás se divorciaron y se mudó aquí con su mamá. Se ve muy triste». Isabela y Diego intercambiaron una mirada. Era típico de Sofía notar a los niños que necesitaban ayuda. «¿Quieres invitarla a almorzar un día?», sugirió Isabela. «Sí, y tal vez Carmen puede enseñarle sobre sus plantas». Andrea dijo que nunca había tenido jardín. Carmen aplaudió emocionada. «Y yo puedo enseñarle a hacer experimentos con tierra». Isabela observó a sus hijos planear cómo incluir a una niña nueva, y su corazón se llenó de gratitud. Habían criado niños que entendían la importancia de abrir sus corazones a otros. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en el jardín, Isabela y Diego se sentaron en su terraza favorita con café y los periódicos dominicales. «¿Viste esto?». Diego le mostró una columna de opinión. «Hablan sobre nuestro modelo de vivienda sustentable como el futuro de las ciudades mexicanas». Isabela leyó por encima del hombro de Diego. «Los desarrollos Herrera Mendoza han demostrado que es posible crear comunidades donde las familias no solo viven, sino que florecen. Sus diseños integran espacios privados con áreas comunitarias, fomentando tanto la privacidad como la conexión social». Isabela alzó la vista. «¿Te imaginas si alguien me hubiera dicho hace 5 años que estaría leyendo esto?». «¿Te refieres a cuando eras una empresaria exitosa pero solitaria que vivía en una torre de cristal?». Isabela le dio un codazo juguetón. «Me refiero a cuando no tenía idea de lo que realmente significaba el éxito». Diego dejó el periódico y la abrazó. «¿Y ahora lo sabes?». Isabela miró hacia el jardín, donde Sofía le enseñaba a Mateo a hacer burbujas de jabón, mientras Carmen tomaba notas sobre la tensión superficial del agua en su libreta científica. «Ahora sé que el éxito se mide en risas de domingo por la mañana, en niños que se sienten lo suficientemente seguros para incluir a otros, en esposos que todavía cantan desafinado en la ducha después de 5 años de matrimonio. Oye, mi voz ha mejorado considerablemente». «Sigue siendo terrible», Isabela rió. «Pero es perfectamente terrible. Como todo en nuestra vida». En ese momento el teléfono de Isabela sonó. Era su primo Eduardo. «Isabela, ¿tienes un minuto? El tío Roberto quiere hablar contigo sobre algo». Isabela frunció el ceño. Roberto ahora dirigía Hoteles Mendoza con bastante éxito, y su relación se había vuelto cordial pero distante. «Pásamelo». «Isabela, espero que estés bien. Te llamo porque tengo una propuesta de negocios. Hemos estado siguiendo el trabajo de tu empresa y queremos contratar a Herrera Mendoza para diseñar una nueva línea de hoteles familiares. Espacios que realmente funcionen para huéspedes con niños». Isabela se enderezó, sorprendida. «Roberto, eso suena interesante. ¿Puedes enviarme los detalles?». «Por supuesto, pero Isabela, quiero que sepas algo más.
El consejo familiar votó unánimemente para ofrecerte regresar como directora general si alguna vez quisieras hacerlo. Tu trabajo independiente ha demostrado que tenías razón sobre la dirección que debía tomar la empresa. Isabela miró a Diego, quien había escuchado toda la conversación. Roberto, te agradezco muchísimo la oferta, tanto la colaboración como la posición ejecutiva, pero mi vida está aquí ahora. Sin embargo, la colaboración en el proyecto hotelero suena perfecta. Déjame discutirlo con mi socio y te damos una respuesta esta semana. Cuando colgó, Diego la miró con curiosidad. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿Te preguntas cómo habría sido si hubieras seguido el camino tradicional? Isabela reflexionó por un momento. ¿Sabes qué me pregunto realmente? Me pregunto cómo habría sido vivir toda mi vida sin conocer este tipo de felicidad. Sin estos domingos, sin ver a nuestros hijos crecer, sin construir algo que realmente importa contigo. Entonces el proyecto hotelero lo discutimos en familia, decidió Isabela. Si significa viajar mucho o comprometer tiempo familiar, no vale la pena. Pero si podemos hacerlo manteniendo nuestras prioridades claras, podría ser increíble. En ese momento, Carmen se acercó corriendo con tierra en las manos y emoción en los ojos. «Mamá, papá, la semilla que planté la semana pasada ya tiene un brote». Isabela y Diego se levantaron para seguir a su hija menor al pequeño huerto donde, efectivamente, una pequeña planta verde asomaba tímidamente entre la tierra. «Miren», exclamó Carmen, «es igual que nosotros. Primero éramos solo semillas separadas, pero con amor y cuidado. Crecimos juntos y ahora somos una familia grande y bonita». Sofía abrazó a Carmen por detrás. «Eres muy sabia para tener 6 años. Es que mamá Isabela me enseñó que las mejores cosas toman tiempo en crecer, pero cuando crecen bien, duran para siempre». Diego levantó a Mateo, quien había estado intentando atrapar una mariposa. «¿Y qué opina el señor Mateo sobre el brote de Carmen? Que es súper genial como cuando mamá Isabela llegó a nuestra familia. Primero era pequeñita en nuestro corazón, pero ahora es grandota y está en todos lados». Isabela sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. A veces, los niños tenían maneras de resumir toda la complejidad de la vida en observaciones simples y perfectas. «¿Saben qué?», anunció Isabela. «Creo que este domingo es perfecto para empezar un nuevo proyecto familiar». «¿Cuál?», preguntaron los 3 niños al unísono. «Un álbum de fotos de nuestra familia, con todas las fotos desde que llegué hace 5 años, todas las aventuras, todos los proyectos, todos los momentos especiales. Y podemos incluir fotos de mamá María también», sugirió Sofía, «para que Carmen y Mateo la conozcan mejor». «Me parece perfecto», acordó Diego. «Una historia completa de cómo se construyó esta familia». Pasaron el resto del domingo recopilando fotografías, desde las primeras imágenes de Isabela intentando hacer trenzas, hasta las fotos de la boda en la azotea, las primeras sonrisas de Carmen cuando llegó a casa, los primeros pasos de Mateo en el jardín comunitario de su primer proyecto. Mientras organizaban las fotos en orden cronológico, Isabela se dio cuenta de que podía ver claramente la transformación de todos. Diego había recuperado esa luz en los ojos que había perdido después de la muerte de María. Sofía había crecido de una niña tímida a una adolescente segura que incluía a otros. Carmen había florecido de una niña traumatizada a una pequeña científica llena de curiosidad. Mateo había llegado como la culminación perfecta de la familia que habían construido. Y ella misma, Isabela, se veía en las fotos y apenas reconocía a la mujer tensa y solitaria que había sido. La mujer en estas fotografías tenía arrugas de sonrisa, manos manchadas de tierra del jardín y una relajación en los hombros que venía de saber exactamente dónde pertenecía. «¿Saben cuál es mi foto favorita?», preguntó Diego, señalando una imagen de todos en pijamas un sábado por la mañana, desayunando en la cama de los padres, porque Mateo había tenido una pesadilla. «¿Cuál?», preguntó Isabela. «Esta, donde estamos todos desarreglados y cansados, pero completamente felices. Es la más real de todas». Isabela estudió la foto. Tenía razón. No era una foto posada o perfecta, pero capturaba algo que ninguna foto profesional podría: la comodidad absoluta de una familia
que se ama sin condiciones. La mía es esta, dijo Sofía señalando una foto del día que adoptaron oficialmente a Carmen, todos llorando de felicidad en los escalones del juzgado. ¿Y tú, Carmen?, preguntó Isabela. Carmen señaló una foto de Isabela enseñándole a leer planos arquitectónicos. Esta, porque es cuando supe que mamá Isabela realmente quería que fuera como ella cuando creciera. ¿Y tú, Mateo? El niño de 3 años señaló aleatoriamente una foto donde todos estaban haciendo muecas tontas. Esta porque todos están chistosos. Todos rieron, y Diego aprovechó para tomar una foto más con su teléfono. La familia riendo alrededor de la mesa, rodeados de recuerdos y proyectos futuros. «Y esta va a ser mi nueva favorita», anunció. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Isabela y Diego se sentaron en su cama revisando el álbum completo. «¿Te imaginas dónde estaremos en otros 5 años?», preguntó Isabela. Diego fingió pensarlo profundamente. «Sofía estará en la universidad, probablemente estudiando algo que combine arquitectura con psicología para ayudar a más niños. Carmen habrá inventado algún sistema revolucionario para ciudades sustentables. Mateo estará en primaria, siendo el niño más curioso de su clase. ¿Y nosotros? Nosotros estaremos exactamente aquí, un poco más viejos, un poco más sabios, probablemente discutiendo sobre si adoptar un perro o si ya tenemos suficiente caos en la casa». Isabela rió. «Suena perfecto». Diego cerró el álbum y abrazó a Isabela. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que comenzó con la peor propuesta de matrimonio de la historia. 50,000 pesos por fingir ser mi esposo por una semana. Oye, no fue tan mala propuesta. Mira cómo terminó. Terminó con la mejor respuesta de la historia. Mi hija no está en venta y yo tampoco». Isabela se acurrucó contra el pecho de Diego. Y después terminó con la mejor contrapropuesta. ¿Y si fuera sobre intentar algo real? Y después terminó con 5 años de algo más real de lo que cualquiera de los dos se atrevió a esperar. Y después va a terminar con 50 años más de lo mismo. Para siempre más de lo mismo, acordó Diego besando la cabeza de Isabela. Isabela cerró los ojos escuchando los sonidos de su casa, el aire acondicionado que necesitaba reparación, las ramas del árbol del jardín rozando contra la ventana, la respiración tranquila de sus 3 hijos en sus cuartos. 5 años antes, Isabela Mendoza había creído que el éxito se medía en pisos de rascacielos y cuentas bancarias. Ahora, Isabela Herrera sabía que el éxito real se medía en la profundidad del sueño de una familia que se sabe amada, en proyectos que cambiaban comunidades enteras, y en la certeza absoluta de que sin importar lo que trajera el futuro, nunca más tendría que enfrentarlo sola. La respuesta de Diego a su propuesta original había sido más profética de lo que cualquiera hubiera imaginado. Su hija no estaba en venta, y él tampoco, pero su amor había estado disponible, libre e incondicional, para alguien dispuesta a recibirlo sin condiciones ni fechas límite. Y Isabela finalmente había estado lista para recibirlo y devolverlo multiplicado por 1000. En la distancia, las luces de los proyectos habitacionales que habían construido juntos brillaban por toda la ciudad, hogares para cientos de familias que ahora tenían espacios diseñados para abrazar sus sueños. Pero el hogar más importante de todos era este, una casa en la Roma Norte, donde una empresaria solitaria había encontrado una familia, un arquitecto viudo había encontrado el amor otra vez, y 3 niños habían encontrado la seguridad de saber que algunos finales felices son solo nuevos comienzos disfrazados. Y todos vivieron felices para siempre, no porque fuera fácil, sino porque cada día decidían que valía la pena el esfuerzo.